es una fecha muy importante para los cristianos porque celebran la muerte, la pasión, la entrega, el Vía Crucis de Jesús por la humanidad. Es una fecha muy importante, pero ¿se ha puesto usted a pensar sobre la violencia con la que Jesús fue asesinado? Los juicios que tuvo que enfrentar a nivel religioso, a nivel político. ¿Se ha puesto a pensar en la humillación que sobre todo en el Vía Crucis y en los azotes Jesús fue sometido? Yo le invito para que analicemos el asesinato de Jesús. ¿Es un asesinato de Estado? A partir de este momento estamos en Sacro y Profano, la muerte y el asesinato de Jesús. La Semana Santa, junto con la Navidad, es uno de los momentos litúrgicos más intensos de todo el año en la religión cristiana. Se celebra la pasión y resurrección de Jesús. La historia nos muestra una detención arbitraria de Jesús de Nazaret, con interrogatorios bajo presión, juicio sumario y tortura. Para el cristianismo, el asesinato de Jesús de Nazaret es un hecho fundante. Es una mirada al pecado del hombre y la bondad de Dios. La muerte de Jesús fue una conjuración que fusionó la injusticia, la crueldad con intereses políticos y religiosos. Se sentenció a un hombre inocente que fue azotado y ejecutado bajo un brutal método, la crucifixión. Jesús tuvo dos juicios, uno religioso y otro político. El religioso ante el Sanedrín, que era la asamblea de autoridades religiosas judías. Ahí, Jesús fue tratado como un criminal, pues fue interrogado de manera severa por líderes religiosos que veían en la prédica del Nazareno una amenaza religiosa. Marcos y Mateo narran que el Sanedrín condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declarar ser el Mesías, Hijo de Dios. El otro juicio fue político ante Poncio Pilato. Según los evangelios, luego de ser interrogado por los sumos sacerdotes, Jesús fue entregado a las autoridades romanas y sentenciado por el procurador Pilato a ser flagelado y crucificado. En conjunto, estos acontecimientos son conocidos como la Pasión y el Vía Crucis. Es el sufrimiento de Jesús y su ejecución injusta. Representan los aspectos centrales de la teología cristiana, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación. Jesús de Nazaret muere en la cruz, el principal símbolo del cristianismo, considerado como un árbol de salvación. La crucifixión de Jesús es un hecho narrado en los evangelios que describe un asesinato de Estado. Dicha muerte es el fundamento de una de las religiones más importantes de la humanidad, el cristianismo. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a conversar sobre un tema que es muy recurrente en Semana Santa y que es la muerte, la pasión y la resurrección de Jesús. Pero hay un hecho histórico y es el asesinato de Estado. Es una muerte violenta en torno a Jesús que va a devenir en una de las más importantes religiones en la historia de la humanidad. Y para ello vamos a conversar con Amparo Lerín. Muchas gracias por estar acá. De entrada, Amparo, ¿por qué y cuál es la significancia de esta muerte violenta de Jesús? Bueno, es un hecho histórico, pero decisivo para la fundación del cristianismo. Si Jesús no hubiera muerto, no habría cristianismo. Si Jesús no habría resucitado, tampoco tendríamos esperanza. Por eso la muerte de Jesús es tan importante para la fundación del cristianismo. Pero también debemos decir que la muerte de Jesús es importante porque si hubiera sido después de la muerte de Jesús, no habría pasado nada, pues nada hubiera pasado realmente. No habría cristianismo, no habría esperanza. En un inicio, primero las mujeres, después los varones, los discípulos, comienzan a declarar, Él vive, Él vive. Y porque Él vive es que tenemos esperanza. Su muerte no fue una muerte sin sentido, no fue una muerte inútil, fue una muerte que no fue también casual, sino que fue el desemboque de un desarrollo histórico de eventos. Hay algunos teólogos que dicen que fue un error la muerte de Jesús, pero no es así. La muerte de Jesús
te decía yo, es un desarrollo de eventos que tienen un sentido para la salvación, para la historia de la salvación de la humanidad. Muy bien, gracias, Amparo. Omití decir que eres teóloga, pastora. Bienvenida nuevamente a Sacro y Profano. Padre Alberto Medel, 2000 años de historia. Han pasado 2000 desde la muerte de Jesús. Es un hecho. Ahora, no es cualquier muerte, es una muerte violenta, es una muerte ruda, es una muerte histórica. ¿Qué representa esto? Bernardo, te saludo, Amparo, mucho gusto estar con ustedes. Pues la muerte de Jesús cristaliza toda la maldad humana, todo aquello que sale del corazón humano, todo aquello malo que tiene su origen en el corazón humano, se cristaliza ahí. En ese sentido se vuelve como paradigmática, ejemplar, lo que vemos a lo largo de la historia de la humanidad, de tanta maldad, guerras, hambrunas, injusticias, violencia, todo está reflejado ahí. Entonces, en ese sentido, es un verdadero paradigma de todo esto. Y sí, desde un punto de vista, desde el punto de vista puramente humano, como un suceso histórico, efectivamente lo podemos calificar como un verdadero asesinato, ¿no? En el que confluyen muchos intereses, en el que confluyen pues muchas situaciones pues diversas históricas, tanto para el Imperio Romano como para los mismos judíos, ¿no? Pero el personaje fundamental, por supuesto, es Jesús, y Él es el que le da el sentido completo a todo este acontecimiento en el que, insisto, confluyen muchas cosas, porque si nos vamos un poco atrás de la misma predicación de Jesús, Él dice claramente que a Él nadie le quita la vida, Él la da libremente. Esta es la primera clave de interpretación, incluso mirándola como un asesinato, como tú has dicho, de Estado. Todo esto tiene que interpretarse a la luz de esto. De hecho, tenemos 4 relatos, ¿no?, que nos ayudan a comprenderlo, a profundizarlo, pero desde distintos ángulos, y yo creo que es una aproximación. Muy bien, pues muchas gracias. El tema aquí es fascinante. Yo un poco estoy forzando a una teóloga y a un sacerdote a que entremos en una reflexión más histórica y sociológica, pero indudablemente que los elementos teológicos son centrales. La muerte, el asesinato de Jesús. Y una perspectiva histórica, sobre todo en tiempos en donde en la Semana Santa pues se le invoca. Pero, ¿qué hay detrás de esta muerte? ¿Qué hay detrás de esta crueldad con la que murió? ¿Qué hay detrás también de un hecho fundante que es la construcción de una de las más grandes religiones y más importantes en la historia de la humanidad, que es el cristianismo? En un momento más regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Según ella debe morir, puesto que se hace pasar por hijo de Dios. ¡Crucifícale! 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 La muerte, el asesinato de Jesús es el tema de esta noche aquí en Sacro y Profano, y quizás estoy un poco abusando de nuestros invitados, son teólogos, pastores, y yo los quiero forzar a ir más al terreno de la historia, de elementos más sociológicos, pero bueno, son muy generosos ustedes. Estamos para Amparo, explícanos, históricamente, ¿quién mata a Jesús? Históricamente, ¿por qué muere Jesús? Mira, voy a hacer uso de una frase de Monseñor Romero. Se mata a quien estorba. Y por eso muere Jesús, porque Jesús estorbaba y estorbaba mucho, estorbaba al poder político de su época y estorbaba al poder religioso de su época. Recordemos que Jesús era profeta, como Amós, como el mismo Monseñor, y por eso muere. El Evangelio de Mateo nombra a Jesús como profeta. Y después hace un reclamo el Evangelio de Mateo y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Por eso muere Jesús. Hay que también hacer énfasis de los poderes políticos y los poderes religiosos que estaban en aquel tiempo, pero yo me voy a enfocar a los poderes religiosos, los que encabezaron la persecución para desembocar en la muerte de Jesús. En primer lugar estaban los fariseos, ¿no?, con su moralismo exacerbado, con sus reglas rigurosas. Estaban también persiguiendo a Jesús los sumos sacerdotes. Se supone que los sumos sacerdotes eran las personas más santas,
más puras, eran los que pedían perdón por el pecado del pueblo, y al hacer eso representaban a Dios en la tierra. Sin embargo, se habían corrompido totalmente por el negocio que significaba el templo. Ellos también persiguieron a Jesús. También estaban los escribas, que eran unos plebeyos, habían nacido pobres, pero estaban al servicio de las clases religiosas altas. Y su problema de los escribas es que tenían un ego muy alto basado en el saber por el saber. Entonces, nadie sabía más que ellos, ni Jesús siquiera, ¿no? Entonces, todos ellos se veían amenazados, en cierta forma, cuando Jesús ponía el punto sobre la I, cuando Jesús los criticaba, cuando Jesús les decía que no estaba bien la forma en que ellos llevaban la religión. Pero también hay que recordar algo. Cuando a Jesús lo están enjuiciando, hay un pueblo que dice, crucifícale, crucifícale, pero no es el pueblo el que traiciona a Jesús. Los que gritan son los comerciantes, los comerciantes que viven por el negocio de la ciudad de Jerusalén para las fiestas. Ellos son los que crucifican a Jesús. Gracias, Amparo. Todos estos grupos religiosos, Padre Medel, estaban también marcados por la ocupación romana. Los romanos estaban ocupando toda esa región y había posicionamientos. La pregunta era, si bien a nivel religioso Jesús representaba una amenaza con su prédica, yo te preguntaría, ¿Jesús representaba una amenaza política en aquella zona? Por supuesto, y precisamente por eso, el pueblo judío era un pueblo eminentemente religioso, no estructurado, digámoslo así, teocráticamente. Entonces, para el Imperio Romano, atento a esta situación, sabía que cualquier desorden en el campo religioso generaba para ellos un problema político, ¿no? La estabilidad, sobre todo de la capital, ¿no? Donde además en el momento de la pasión de Jesús, sabemos se está dando la fiesta, confluye mucha gente venida de todas partes. Entonces, ya de por sí se ha sabido mucho de la fama de este hombre que ha venido no solamente en la región de Judea, sino en las otras partes circunvecinas. Entonces, el Imperio Romano está al pendiente, sin embargo, está como hasta cierto punto tranquilo. Los problemas empiezan cuando empieza a ser Jesús un problema para la nación judía, ¿no? Y por lo tanto es una preocupación para los romanos. Y al final de cuentas, ellos son los últimos árbitros, ¿no? Sabemos que los sumos sacerdotes que llevan a Jesús a juicio no lo pueden matar, necesitan del aval del imperio, y en este caso de la autoridad máxima que era Poncio Pilato. Entonces, cuando estamos en el juicio de Jesús, ¿no? Obviamente Pilato está atendiendo, sí, un poco a los argumentos que le dan a nivel religioso, pero él mismo lo dice, no me importa tanto si es un Mesías o no, pero en el fondo él está discerniendo a partir del problema que para el imperio representa este personaje que está generando tanta intranquilidad y en un momento tan particular. Entonces, Roma, claro que ve a Jesús como un peligro político, ¿no? Y hasta en un cierto sentido, por lo que ya se ha dicho, el mismo Jesús que ha congregado a tanta gente podría de veras, a lo mejor desde su visión, voltear al pueblo en contra del imperio. Claro, entonces no solamente es religioso, sino también es político y está acompañado por una gran popularidad que es la prédica y esta entrada espectacular que hace a Roma, lo que celebra el Domingo de Ramos. Pero hay dos juicios, ya nos estaba adelantando. ¿En qué consisten estos dos juicios que se hace a Jesús? Uno religioso y el otro propiamente político-militar. Sí, hay tres juicios religiosos, tres juicios políticos y uno por el pueblo. Hay una sección así teológica, ¿no? En los juicios religiosos primero lo llevan con Anás. Anás, el sumo sacerdote que no estaba en funciones, pero el grado de corrupción es tal que lo llevan con él. No importa que no esté en funciones, con él para que te juzgue. Él lo remite con Caifás, el otro sumo sacerdote también corrupto, que tampoco estaba en funciones, pero más bien que no podía decidir sobre la muerte de alguien, él no podía condenar a muerte a nadie. Por eso después en la mañana se reúne el Sanedrín, eran 71 miembros, no están completos. Sanedrín es como la asamblea de los sí, estaba altos formada sacerdotes. por sacerdotes, por jefes de los sacerdotes, por escribas, etc. Y una cosa, Amparo,
el argumento mayor es que se declara Mesías. Sí. Ese es el argumento en el cual... que es el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de el Dios. Hijo de Dios. Ajá. Pero después cambia. Cuando ya después el Sanedrín no se pone de acuerdo en cuál es el delito para condenarlo, lo mandan entonces con Pilatos. Entonces Ajá. ya vienen los juicios políticos. Ajá. Empieza con Pilatos. No, pero terminamos con los religiosos. Sí, son 3 juicios nada más. Ajá. Anás, Caifás y otra vez con Ajá, Anás. ok. Y pero no se decide cuál es el crimen. Entonces lo mandan Al político. Sí, al político, pero Roma Roma no juzga sobre una transgresión de la ley judía. Entonces, para ellos no hay crimen, pero a pesar de que no hay crimen, Pilatos manda flagelar a Jesús, a pesar de que sabe que es inocente, lo flagelan. Lo manda después con Herodes Antipas. Herodes Antipas siente una gran amenaza por Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es el rey de los judíos, entonces ¿él quién es? Además, él era un rey impostor. Para ser rey de los judíos se necesitaba tener sangre pura, y él no era de sangre pura, él tenía sangre idumea. Entonces siente una gran amenaza, Jesús es golpeado, se burlan de él, y después otra vez lo remite con Pilatos. Ya toma un tinte político totalmente. El crimen, proclamarse rey de los judíos, levantar a la gente para que no dé impuestos para Roma, y ser una amenaza para el imperio, para el César como emperador. Muy bien. Y un aspecto que me llama mucho la atención es la violencia y la crueldad, esto con la que empezaste en el segmento anterior, esta dimensión tan humana, sobre todo en términos de la violencia. Claro, sabemos que el Imperio Romano se había sofisticado mucho en castigar a los culpables, ¿no? Pero más allá de los instrumentos que se utilizan, ¿no? La flagelación, incluso la crucifixión. Y la humillación, ¿no? Claro. Todo ese viacrucis. Exacto, eso es a lo que me quiero referir. O sea, aquí el tema no es tanto el dolor físico que le propinan o que le provocan, sino es la humillación, la burla, la ignominia. Ese es lo que está en el ser. Y yo creo que todos sabemos que cuando un ser humano de veras quiere burlarse de alguien, quiere acabar con alguien, la crítica, el chisme, la mentira, la denostación, de verdad llega a ser muy cruel. Ya. Muy bien, muchas gracias. Estamos en Sacro y Profano, estamos analizando elementos de la muerte, el asesinato de Estado de Jesús, y vamos a nuestro último bloque. Le pido que no cambie porque está usted en Sacro y Profano. La muerte, el asesinato de Estado de Jesús, un hecho fundante en la cultura de la humanidad, como es la construcción del cristianismo. Padre Medel, ¿es una muerte que pudo haber sido evitada? ¿O era un plan de Dios, como hay algunas interpretaciones teológicas? ¿Cuál es tu planteamiento? A lo mejor en lo concreto se pudo haber evitado, ¿no? La forma como pasó, ¿no? Sí. Por supuesto que sí, pero no la muerte redentora de Jesús, porque de alguna otra forma debió haber sucedido. Ajá. Porque ese era el objetivo de la presencia de Jesús entre nosotros. Él vino a morir, vino a dar la vida, y además porque de esa forma Él ratifica todo lo que ha predicado. Es decir, ahí llega a cumplimiento toda su predicación y su misión. Entonces, tal vez en las formas se puede haber dado de otras muchas posibles, pero de que debía haber muerto y de una forma así cruenta, precisamente por lo que decía al principio, porque asume en sí toda la maldad humana, y de alguna manera se debió haber dado como un reflejo de la maldad humana, sin duda. Y la crueldad, porque realmente, si lo viéramos en términos actuales, todos sus derechos humanos fueron violados, desde los religiosos, porque fue aprendido, hasta tuvo un juicio parcial, y la humillación frente a la población. Decía yo también hace un momento que cuando nosotros actuamos cegados por la maldad, somos capaces de todo. Y eso es lo que demuestra la pasión de Jesús, es lo que quiere mostrar, que finalmente Él da la vida porque nosotros hemos introducido el mal con sus nefastas consecuencias en el mundo, y Él las asume y las redime. Bueno, volvamos entonces. Este hecho, ya más en plan teológico, es portador de un mensaje fuerte y además una transmisión que dura 2000 años. Así es. Y la resurrección también, que es un elemento, no solamente es la muerte, la pasión, sino también el vencer la muerte a pesar de que haya sido humillante.
¿Qué significado tiene esto para el cristianismo? Es fundamental, es fundamental. Si no hay esa esperanza de la resurrección, no hay cristianismo, decía yo al principio. Cuando Jesús es muy consciente de su muerte, la sufre e incluso la provoca. Y es tan consciente que hay en el pasaje donde está en la mesa, les dice a los discípulos, a las discípulas que están ahí reunidos, no volveré a tomar de este jugo de la vid hasta que vuelva a estar con ustedes. ¿Sí? Y él está entonces ahí asegurando ya su muerte, pero también con la esperanza de la resurrección. ¿Por qué muere Jesús? Pues muere porque está en contra de los poderes que laceran la vida, ¿no? Y al morir derrota estos poderes. Al morir nos da la esperanza a nosotros también de la resurrección y de la vida eterna. Muy bien, llegamos al último bloque, en donde es una tradición de pedir sus conclusiones. Es decir, ¿cuáles serían como, digamos, la esencia para ti de todo esto que estamos viviendo y que se llama Semana Santa, la pasión, la Vía Crucis, la entrega, la inmolación de Jesús? Hay muchas formas de aproximarnos a contemplar esto, y yo creo que aquí está la clave. Para nosotros creyentes es contemplar. La contemplación exige, claro, la inteligencia, la razón, el mirar objetivamente las cosas, pero también dejarnos de alguna manera enamorar, robar por esto. La pasión se vive, la pasión para entenderla se vive con Jesús. Y cuando nosotros llegamos a entender este lenguaje, tratamos un poquito como de entender las razones más profundas por las cuales Jesús dio la vida por nosotros, que al final llega a ser un encuentro pues personalísimo, y yo creo que esta es la mejor manera de comprenderla en toda su amplitud. Amparo, tus comentarios finales. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Ya no hay más discriminación, ya no hay más segregación. Con su muerte Jesús incluye en su mesa, incluye en la vida nueva, incluye en la esperanza a los marginados, a aquellas personas que tenían defectos físicos, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, a los migrantes, a los extranjeros. Todos están incluidos ahora en el nuevo reino, en la mesa del Señor. Pero también hay que decir que la muerte de Jesús no es un sinsentido. La muerte de Jesús nos da esperanza y también nos conecta con las otras cruces. La cruz de Jesús nos conecta con otras cruces. Las cruces, decía yo, de los marginados, de los migrantes, hoy día, de los desaparecidos, las desaparecidas, los feminicidios, de todos aquellos que no interesan a la iglesia, que no interesan al Estado. Y por último yo quiero decir que la muerte de Jesús no termina en la cruz. Esperamos la resurrección. No creemos en un Cristo derrotado, ensangrentado, muerto. Creemos en un Cristo vivo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Padre Medel, Amparo. Gracias. Creo que queda muy claro, si usted va de vacaciones ahora en estas fechas, tiene un panorama histórico, teológico, de cuál es el sentido y el gran simbolismo que está detrás de esta muerte, para muchos crueles en términos de derechos humanos actuales, con un grado de autoritarismo severo, pero también con una profunda convicción sobre la esperanza y el triunfo de la vida, del bien sobre el mal y sobre la muerte. Amén. Así es que estoy muy contento con una reflexión como esta, y por supuesto a usted lo espero para la próxima semana aquí en nuestro programa, en su espacio sacro y profano. Muy buenas noches. Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Religiosos que veían en la prédica del Nazareno una amenaza religiosa. Marcos y Mateo narran que el Sanedrín condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declarar ser el Mesías, Hijo de Dios.
El otro juicio fue político ante Poncio Pilato. Según los evangelios, luego de ser interrogado por los sumos sacerdotes, Jesús fue entregado a las autoridades romanas y sentenciado por el procurador Pilato a ser flagelado y crucificado. En conjunto, estos acontecimientos son conocidos como la Pasión y el Vía Crucis. Es el sufrimiento de Jesús y su ejecución injusta. Representan los aspectos centrales de la teología cristiana. Puesto a pensar en la humillación que sobre todo en el Vía Crucis y en los azotes Jesús fue sometido. Yo le invito para que analicemos el asesinato de Jesús. ¿Es un asesinato de Estado? A partir de este momento estamos en Sacro y Profano, la muerte y el asesinato de Jesús. La Semana Santa, junto con la Navidad, es uno de los momentos litúrgicos más intensos de todo el año en la religión cristiana. Se celebra la pasión y resurrección de Jesús. La historia nos muestra una detención arbitraria de Jesús de Nazaret, con Es una fecha muy importante para los cristianos porque celebran la muerte, la pasión, la entrega, el Vía Crucis de Jesús por la humanidad. Es una fecha muy importante, pero ¿se ha puesto usted a pensar sobre la violencia con la que Jesús fue asesinado? Los juicios que tuvo que enfrentar a nivel religioso, a nivel político. Interrogatorios bajo presión, juicio sumario y tortura. Para el cristianismo, el asesinato de Jesús de Nazaret es un hecho fundante. Es una mirada al pecado del hombre y la bondad de Dios. La muerte de Jesús fue una conjuración que fusionó la injusticia, la crueldad con intereses políticos y religiosos. Se sentenció a un hombre inocente que fue azotado y ejecutado bajo un brutal método, la crucifixión. Jesús tuvo dos juicios, uno religioso y otro político. El religioso ante el Sanedrín, que era la asamblea de autoridades religiosas judías. Ahí, Jesús fue tratado como un criminal, pues fue interrogado de manera severa por líderes, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación. Jesús de Nazaret muere en la cruz, el principal símbolo del cristianismo, considerado como un árbol de salvación. La crucifixión de Jesús es un hecho narrado en los evangelios que describe un asesinato de Estado. Dicha muerte es el fundamento de una de las religiones más importantes de la humanidad, el cristianismo. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a conversar sobre un tema que es muy recurrente en Semana Santa y que es la muerte, la pasión y la resurrección de Jesús. Pero